nombre es Jorge Girao, soy socio director del estudio Muñiz y Cachincha Cañete, trabajando hace 22 años en esta organización legal que tiene presencia en 9 ciudades importantes de nuestro país. Felizmente nos encontramos bien de salud, pero no dejamos de pensar en las consecuencias fatales que la pandemia del coronavirus viene dejando en la humanidad. Como le escuché decir al profesor Noam Chomsky, toda una autoridad mundial en temas de opinión, esta pandemia es muy seria, de la que tendremos un costo terrible, pero finalmente saldremos de ella. Probablemente no del todo, pero lo suficiente para que la vida continúe. Sabemos que la economía nacional se encuentra operando al 44% de toda su capacidad, afectada sin duda alguna por la pandemia del coronavirus. Es por ello que el Poder Ejecutivo ha determinado y aprobado un plan de reapertura de la economía diseñado en 4 fases, que se ha iniciado justamente en este mes de mayo, continuando en junio, julio y hasta agosto. Y para ello se han dictado, entre otras regulaciones, un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, así como un protocolo de actuación. Justamente es el tema que hoy hablaremos en esta videoconferencia. Mi socio, Alfredo Velázquez, que tiene la jefatura del área laboral de nuestro estudio, tendrá a cargo la exposición de este tema que he mencionado. Y básicamente referido a los protocolos de seguridad y salud que deberán tener en cuenta las empresas en toda la región y a nivel nacional. Nuestro socio Alfredo Velázquez estará secundado en las soluciones de preguntas que pudieran ustedes realizar a lo largo del evento por nuestros abogados asociados Julio César Uribe y Marcela Cayo. La modalidad que tendremos en esta videoconferencia es que puedan ustedes formular preguntas utilizando el chat o las preguntas que ven ustedes en la parte inferior de su pantalla. Entonces, pueden ustedes, en paralelo a la exposición que vienen escuchando y a efectos de poder absolver sus dudas, ir formulando sus interrogantes. Le pedimos por favor que consignen sus nombres y la empresa a la cual pertenecen. Y como mencionaba, mis colegas Julio César Uribe y Marcela Cayo, a la par que también Alfredo Velázquez, podrán ir respondiendo por esa misma vía sus inquietudes. Y si hay tiempo de que se conteste en vivo alguna de ellas, así será. A continuación, y para el saludo correspondiente, voy a dar el pase a mi expositor de este webinar y a los socios del área laboral. Adelante para tu saludo, Alfredo. Buenos días a todos. Mi nombre es Alfredo Velázquez y hoy día voy a tener a cargo la exposición, la misma que será muy concisa y va a desarrollar temas transversales. En esa medida, pues espero contar con la mayor cantidad de preguntas que ustedes puedan formular, porque la idea no es hacer de esto un monólogo, sino que ustedes poder absorber las consultas que ustedes tengan, las que tengan a bien plantear y despejar todo tipo de dudas, porque creo que quienes han podido revisar preliminarmente las normas, existen varios puntos de contradicción y hay que siempre buscar un criterio de mejor protección al interior de los trabajadores, porque lo que hoy está en juego es su vida, es lo más importante que todos tenemos. Le cedo la palabra a Julio Uribe para unas palabras de inicio, igualmente seguramente a Marcela Cayo a través del moderador, que en este caso es el doctor Jorge Girao. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como explicó Alfredo, hoy día vamos a tener una buena exposición referente a todos los protocolos que tenemos que tener ahora con este tema de la pandemia del COVID. Por lo tanto, es una charla muy importante para ustedes. Ahora su reinicio de labores. Les pedimos entonces estar atentos a todo lo que se va a conversar y formular todas las preguntas que puedan. Si es posible, si no se puedan responder en el trayecto, en la medida de la exposición, le pedimos que por favor nos manden a nuestros correos que ustedes pueden ver en pantalla las consultas de manera personal
para que nosotros en el transcurso del día o el día de mañana podamos responderles. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días con todos. Le habla Marcela Cayo, asociada del área laboral. Saludarlos y darles la bienvenida también a este seminario de mucha importancia para las empresas, para los trabajadores, sobre un tema que es álgido y sobre todo muy importante, como lo mencionó Alfredo. El tema de seguridad y salud en el trabajo está en riesgo y está en juego lo que es la vida. Por ello es que este webinar es de suma importancia para todos los espectadores. Esperemos que les sea de mucha utilidad. Nosotros desde aquí estaremos prestos a resolver todas las consultas que hagan. Muchas gracias. Vamos a hacer que esta pequeña exposición sea lo más dinámica posible. La idea, como les había manifestado, era poder absorber la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan a bien formularnos y despejar juntos todas las dudas y contradicciones que tiene la norma. Habíamos iniciado principalmente la manera de esquema del desarrollo de esta exposición es bastante sencilla. Primero, vamos a hablar de qué es el plan, una pequeña dosis o análisis de lo que es el protocolo. Luego vamos a pasar a 3 lineamientos. Si bien es cierto, la norma habla de 8 lineamientos, son 3 los principales. La evaluación inicial del trabajador, su diagnóstico médico, su análisis legal, luego las medidas de protección general y las individuales, y finalmente, ¿qué tiene que hacer una empresa cuando detecta un caso? ¿No? Ya en el proceso de desarrollo de sus operaciones habitualmente. Entonces, empezaremos con decir qué debemos entender por protocolo. El protocolo, en realidad, es una herramienta que alimenta el plan de prevención, el plan de vigilancia y el plan de medidas de control respecto a la amenaza de contagio del COVID en las relaciones laborales. Entonces, hablar del protocolo, en realidad, es hablar del plan. Claro está, con las aristas que tiene cada sector productivo. Por ejemplo, hemos podido detectar que existen diferentes distancias entre un protocolo y otro en cuanto al distanciamiento social. Hay protocolos que hablan de 2 metros, SUNAFIL tiene un criterio que hasta ahora no lo sustenta de 1 metro con 80 centímetros, y finalmente lo que se difunde a nivel nacional es de 1 metro. Entonces, vamos a partir con señalar exactamente qué es el protocolo. El protocolo es el plan de prevención y vigilancia con los adicionales de cada sector que busca justamente las medidas y obligaciones que tienen que cumplir todas las empresas para garantizar lo más importante que tenemos, la vida de los trabajadores. Este plan y protocolo va a seguir un procedimiento. El procedimiento de elaboración queda en manos, y hay que resaltarlo, que es un procedimiento de elaboración. Hay otra fase que es la aprobación. La elaboración queda en manos del jefe de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser una persona que es ingeniero, o que es una persona especialista en procesos integrados, o que puede ser incluso un profesional de la salud. Estas personas se reúnen en ese equipo y presentan un plan al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. No olvidemos que la seguridad y salud tiene 3 ejes: los trabajadores, el empleador y el intermedio o la bisagra es el área de seguridad y salud. Este plan es presentado al comité para su aprobación. Y aquí un comentario muy importante. El presentar el plan al comité no significa que el comité deba aprobarlo. El comité, como órgano consultivo, tiene la suficiente autonomía para decir si el plan va o no va, aportar o dar oportunidades de mejora o simplemente rechazarlo. Entonces, lo que el empleador tiene que interiorizar es que la presentación del plan y su aprobación debe darse en un máximo de su análisis en un máximo de 48 horas. La aprobación dependerá del criterio que asuma el comité. Por eso es un órgano bipartito. Una vez que esté aprobado el plan, el acto siguiente es presentarlo obviamente al MINSA para una aprobación final, y aquí 2 escenarios. Recordemos que la norma habla de reanudación de labores, pero esta reanudación tiene un entre comillas, y es el siguiente. Hay actividades que por excepción estuvieron operando, por ejemplo, las cadenas de abastos, las tiendas, supermercados. Entonces, la pregunta que se desprende es ¿cuándo tienen que hacer el plan o cuándo tienen que presentarlo? Bueno, la diligencia debida señala que en el menor tiempo posible. No existe un plazo límite, pero la no presentación del plan no impide que continúen funcionando. Por eso que son actividades que por excepción continúan operando, incluso durante la parte más alta del aislamiento social. Cosa distinta son aquellas empresas que nunca tuvieron actividades y que realmente recién van a empezar a operar
con un mínimo de capacidad instalada. En ese caso sí es necesario contar previamente con el plan aprobado para iniciar la marcha de sus operaciones. Hay que tomar en cuenta esto porque la región Ica, de donde se está haciendo esta exposición, usualmente es agroexportadora. Las agroexportadoras tienen la obligación de adecuar su regulación, adecuar su plan y adoptar estas medidas. La no presentación no significa que le van a cerrar las operaciones. Estos son los lineamientos generales respecto a qué es el plan, qué debemos entender por protocolo y cuál es la línea que debe discurrir para su aprobación y entrada y puesta en marcha. Ahora, como había señalado, para ya entrar en el tema de fondo, hay 3 lineamientos grandes que debemos tomar en cuenta. El primer lineamiento está asociado al diagnóstico de la salud de los trabajadores. Bueno, tengamos en cuenta que la regla general es que los empleadores tienen la obligación de hacer pasar el tamizaje COVID, llámese prueba rápida o molecular, a los trabajadores. En 3 supuestos: riesgo medio, riesgo alto o riesgo muy alto. En el caso de riesgo bajo, hay que considerar que el tamizaje COVID es facultativo, pero con una condición, que así lo avale el médico ocupacional. Si el médico ocupacional, de acuerdo al análisis que hace de exposición al riesgo, considera que aún los puestos con riesgo bajo deben practicar el tamizaje, pues deberán pasar. Aquí lo que es sumamente importante y un punto que están olvidando los empleadores tomar en cuenta es lo siguiente. Muchos están interiorizando, muchas empresas, de que el tamizaje COVID es de inicio. Y no, el tamizaje COVID sigue un poco la lógica de las evaluaciones médicas ocupacionales. Los tamizajes COVID se hacen en este primer lineamiento al inicio, pero también se exige que en el plan se consigne expresamente cuál va a ser la periodicidad con la cual se va a practicar el tamizaje. Es decir, existe una prueba COVID de inicio y una prueba COVID intermedia. Esta periodicidad la va a determinar el médico ocupacional en función al riesgo o grado de exposición de contagio que tenga el trabajador. ¿Cómo determinamos el grado de riesgo? Bueno, se determina en base a 2 condiciones. La primera, qué tipo de labor realiza el trabajador. Y la más importante, que está asociada obviamente a la labor, cuántos contactos tiene con otras personas. Ejemplo, si vemos en una oficina y tenemos una persona que se encarga obviamente de trabajar, es oficinista, su grado de exposición será bajo en la medida que no tenga mucho contacto con otros trabajadores, ¿no? Puede usar obviamente el anexo o simplemente se comunica por correo electrónico o por WhatsApp. Pero en la misma oficina, si tenemos una recepcionista que se encarga obviamente de recibir documentos, de tratar al público, ese puesto puede calificar como modalidad alta o riesgo alto o muy alto. Considero que en ese caso podría ser un riesgo alto. Entonces, allí dentro de las medidas preventivas se pone, por ejemplo, hacer un control de ingeniería, que es ponerle como había antes en los bancos, una lámina de vidrio para impedir que ella tenga contacto directo con los clientes o con las personas que trata. Eso es en cuanto al diagnóstico de ingreso de los trabajadores. Aquí hay que tomar en cuenta una situación que se puede dar, y es que es importante que los trabajadores y que los empleadores distingan cuándo estamos ante un caso de COVID. Hay 3 variables. El caso sospechoso, es decir, una persona que tiene sintomatología COVID, y pongo en esto o, es decir, puede estar este factor asociado al caso sospechoso, pudo haber tenido contacto con una persona que se presume que tuvo COVID. Es decir, basta tener la sintomología, ya es sinónimo para pasar como caso sospechoso. Si tuvo sintomatología y luego se evalúa a través de la ficha epidemiológica y se señala que tuvo un familiar a quien se diagnosticó COVID, entonces el caso sospechoso se robustece y con mucha mayor razón hay que tomar medidas de control y de mitigación de contagio hacia el resto de trabajadores. El caso probable es aquel caso donde el trabajador tiene sintomatología, se le ha tomado alguna de las pruebas rápida o el hisopado y está en ese tránsito de obtener el resultado médico, en tránsito a obtener su diagnóstico. Y finalmente tenemos el caso confirmado, como su nombre lo indica, es aquel caso que científicamente está probado mediante prueba rápida o prueba de hisopado, que la persona en realidad ya
es un caso diagnosticado con COVID. ¿Por qué es importante ello? Porque eso va a determinar el grado de respuesta o los niveles de reacción que tiene que tener la empresa. Precisamente en el caso de diagnóstico inicial, si una empresa advierte que hay un trabajador que califica como caso sospechoso, inmediatamente tiene que, caso sospechoso de riesgo bajo, ojo, que donde no hay obligación de hacer tamizaje. En ese supuesto de riesgo bajo y que tiene sintomatología COVID, por lo tanto califica como caso sospechoso, sí o sí tiene que practicarle la prueba COVID y disponer las reglas de aislamiento. Es decir, resumiendo la parte de los trabajadores que reingresan a la empresa, que reanudan actividades, tenemos que las reglas generales se practica a todos los trabajadores menos a los de riesgo bajo. Pero si en riesgo bajo tiene sintomatología COVID, le tengo que aplicar definitivamente el tamizaje, aun cuando el riesgo sea bajo. Cuando hablamos de diagnóstico, hay que hablar de 3 escenarios. Ya hemos desarrollado sucintamente cuando un trabajador ingresa. Es decir, estuvo en su casa, estuvo presuntamente sano e ingresa a la empresa. Pero, ¿qué pasaría con aquellos trabajadores que reanudan actividades, pero que fueron diagnosticados con COVID? Es decir, que viene con una certificación médica que dice, este es un caso confirmado de COVID. En ese caso, a estos trabajadores, al momento de reincorporarse, el empleador tiene que tomar hacer 2 análisis. El primero, verificar si ese trabajador primero puede hacer trabajo remoto. La norma no establece un plazo, no lo establece, pero entendemos que podríamos aplicarle 14 días más en la medida que pueda hacer trabajo remoto. Pero si ese caso confirmado que viene con diagnóstico médico de que tuvo COVID no puede hacer trabajo remoto, entonces podrá ingresar a la empresa, pero hay que darle los equipos de protección personal, mantenerlo en un lugar bastante ventilado y ahí empieza la labor de vigilancia del médico. Respecto a ese caso que fue diagnosticado con COVID, que se está reincorporando a la empresa, a ese trabajador hay que hacerle un seguimiento de 14 días. Eso es una obligación del empleador, no es una obligación, es una obligación no negociable, es decir, tiene que cumplirla necesariamente el empleador. Y aquí viene otra obligación que está implícita, pero no está muy desarrollada o no es una práctica porque puede generar ausentismo laboral. Es derecho de todos los trabajadores saber si existe un caso COVID en la empresa. Es su derecho. Recordemos que el empleador tiene el derecho de informar los riesgos al trabajador. Entonces, tiene que informarle al colectivo, a todos los trabajadores, que hubo un caso COVID. No la identidad de la persona, porque lo estigmatizamos, pero sí si hubo o no y las medidas que se tomaron para buscar mitigar el nivel de contagio debido a que tuvimos un caso de COVID. Un tercer escenario, y que es ahora el más polémico, es el escenario de los trabajadores de riesgo, de grupo de riesgo. Es innegociable que un trabajador de riesgo, hoy en día, durante la emergencia sanitaria que termina el 11 de junio, esté en las instalaciones de la empresa. Eso no puede ocurrir. Quienes hayan señalado que es un caso, es una excepción, lo tengo aislado, está entre algodones y definitivamente no tiene contacto con nadie, llega a la empresa y se va y simplemente todo es muy hermético con ese trabajador, eso no sirve. Son candidatos de fuerza a una multa, porque ya están en infracción laboral. Eso es innegociable. Trabajador de grupo de riesgo que preste servicios efectivos en la empresa es una multa. Eso no puede pasar. Muchos dirán, pero bueno, usted vive en el mundo de la teoría porque resulta que eso no pasa. Bueno, habría que decirle al empleador que ya tiene una multa, y una multa gigante. La única posibilidad que un trabajador de grupo de riesgo preste servicios es que firme una declaración jurada denominada asunción de responsabilidad, que traducido significa yo me hago responsable por mí mismo y si algo me pasa, la empresa no tiene responsabilidad alguna. Esa declaración está sujeta a regulación. Esa regulación al día de hoy no existe. Por lo tanto, es una declaración jurada etérea. No se puede aplicar, porque el formulario o el formato lo tendrá que publicar el Ministerio de Trabajo. Al ritmo que vamos, y tomando en cuenta que, Dios mediante, el probable levantamiento de la emergencia sanitaria en 90 días está a la vuelta de la esquina, dudo mucho que eso se implemente. Porque desde ya es polémico que un trabajador con IMC mayor a 30
o, en todo caso, una persona mayor de 60 años, por mandato legal, haya salido del grupo de riesgo. Sobre las personas con IMC mayor a 30, si bien es cierto, ahora la norma dice que las personas con obesidad 2, es decir, IMC 40, son las personas de grupo de riesgo al día de hoy, aquí hay una obligación del empleador respecto a llevar, y puede ya ser un poco más invasivo, medidas de control sobre los trabajadores con sobrepeso. Expresamente la norma dice, señor, explíqueme usted, si bien es cierto, tiene trabajadores con sobrepeso 1, IMC mayor a 30, ¿qué medidas de control ha tomado? Entonces ahí el médico ocupacional tendrá que obviamente evaluar y exhortar al trabajador que planes de dieta, planes de nutrición, es decir, es bastante más invasivo. ¿Podría despedirse un trabajador por eso? Es polémico, es muy polémico. Considero que no, pese a que puede haber una restricción de un médico ocupacional. Terminado esta parte, entonces, para resumirlo, ya hemos hablado sobre lo que es el análisis o la evaluación de ingreso de un trabajador. Tenemos, reitero, 3 supuestos: el trabajador que reingresa, que estuvo sano en su casa, regresa a trabajar; el trabajador que enfermó de COVID y se reincorpora; y los trabajadores de grupo de riesgo. Hay que señalar finalmente sobre los trabajadores de grupo de riesgo que no es una lista cerrada. Muchos empleadores están diciendo, bueno, tiene asma, leve, fuera, vaya a trabajar. Pero hay que ver justamente la comorbilidad de cada trabajador. Recordemos que es una lista abierta, y en esa lista abierta predomina el criterio clínico del médico ocupacional. Si el médico ocupacional, por ejemplo, ve que existe una persona con cuadros que es mucho más vulnerable a la faringitis, si él considera que ese cuadro de vulnerabilidad amerita ingresar al trabajador al grupo de riesgo, pues es totalmente válido. Es totalmente válido. ¿Qué hacer cuando existen grupos de riesgo o riesgos superpuestos? Pues bueno, puedo yo tener una persona de 35 años, o mejor dicho, tengo una persona actualmente de 60 años, pero es diabético. Definitivamente tengo que incluirlo en el grupo de riesgo. Esto es, en líneas generales, lo que debemos tomar en cuenta al ingreso. Para concluir con el tema de grupo de riesgo, hay 2 cosas adicionales que debemos tomar. Dentro de ese listado, que es abierto, reitero, y que lo define el médico ocupacional, existen 2 criterios objetivos. La edad, nadie se puede rebajar la edad, a través del DNI es fácilmente identificable. Y en el caso del sobrepeso, pues bueno, habrá que empezar a tallar y a medir a los trabajadores para poder determinar el nivel de índice de masa corporal. ¿Qué hago frente a trabajadores, por ejemplo, que dicen, tengo asma, no pertenezco a grupo de riesgo, o bueno, tengo una cardiopatía grave, o tengo asma, una enfermedad pulmonar crónica, o en realidad yo sufro de diálisis? Lo ideal sería que lo acrediten, pero en la situación en que nos encontramos, la sugerencia es que firmen una declaración jurada informativa, que sí está permitido, es decir, ponen el listado y ponen la opción otros o la opción ninguna, y el trabajador puede decir, bueno, yo pertenezco al grupo de riesgo, marco la opción asma grave o moderado, y señalar en esa declaración jurada de que está sujeto obviamente a un control posterior. Eso, por lo tanto, si uno advierte, haciendo control posterior, que la información médica que me dio el trabajador no es fidedigna, no es veraz, se puede iniciar un procedimiento de despido. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Sobre cómo mitigar el tema de los días no laborados o la acumulación excesiva de horas por compensar. Bueno, en el sector privado, la norma ha señalado licencia con goce de ver hasta que termine la pandemia o la emergencia sanitaria. Pero eso no impide que se puedan, obviamente, el trabajador no quiere endeudarse en horas por recuperar. Se puede celebrar un convenio de vacaciones vencidas, un convenio de vacaciones adelantadas, o mitigar daño económico como celebrar un convenio de reducción de sueldos. No se puede imponer la reducción de sueldos. Eso no es viable en este momento. Existe un criterio que señaló la presidenta del Tribunal Constitucional, pero es un criterio que hasta ahora no ha sido desarrollado. Todas las instancias judiciales exigen el convenio y una justificación.
y si optan por una reducción de sueldos, esta es temporal, no puede ser permanente. ¿Cuándo debe durar esa temporalidad? Objetivamente y sin riesgo a ningún cuestionamiento de la SUNAFIL hasta que acabe la emergencia sanitaria. Luego de ello, la empresa tendrá que probar de qué manera esa reducción de sueldos contribuye a tener liquidez para poder solventar sus costos, ¿no? Puede durar un año la reducción de sueldos. Hay que justificar por qué pasado el 11 de junio se proyectó más allá de esa fecha la reducción de sueldos. Hasta a este punto, o hasta aquí, he podido desarrollar el lineamiento más transversal, que es la evaluación de los trabajadores al ingreso. Ahora toca un segundo lineamiento, que es el lineamiento asociado a la prevención colectiva e individual. Y aquí hay que romper un mito. Primero, todas las personas consideran, y hay que interiorizar, que el EPP es la medida de salvación. Bueno, es un grave error. Los EPP es la última barrera de defensa. Si esto fuera un partido de fútbol, el EPP es el arquero frente a 11 jugadores del equipo adversario. El EPP no va a funcionar de ninguna manera si es que las medidas colectivas dentro de un ambiente controlado como es el centro de trabajo no están implementadas. Para que los EPP funcionen, las medidas de control general o colectiva tienen que funcionar. Se hace este comentario porque si uno revisa la regulación hoy en día, antes de la pandemia, de las normas de seguridad y salud en el trabajo, existe un orden de prelación, es decir, existe una escala de cómo poder ejecutar medidas de control para prevenir o disminuir riesgos. Lo primero que tiene que hacer todo empleador es eliminar el riesgo. Porcentualmente eso es imposible, pero la norma señala que debe buscar eliminarse el riesgo. Si no puedo eliminarlo, trato de controlarlo. Si no puedo controlarlo, buscaré aislarlo. Si no puedo aislarlo, tomo una medida de control de ingeniería. Ejemplo, si trabajo en una faja transportadora y hay una cadena en la parte de los piñones, ponerle una guarda de seguridad. Esa es una medida de control de ingeniería. Si eso no es suficiente, puedo complementarlo con una medida de control administrativa, la señaléctica, las señales que demuestran cuáles son las medidas de prevención e información que tiene que tener el trabajador en su centro de trabajo. Y finalmente, el último de la fila es el equipo de protección personal. Por lo tanto, no van a funcionar los equipos de protección personal al 100% si las medidas de protección colectiva como distanciamiento, como reducir el tránsito de un trabajador por determinadas áreas no es implementado. Sobre los equipos de protección personal, existe un gran debate sobre a quién debo entregarle los 6 equipos que están establecidos o simplemente la mascarilla. Bueno, vamos a empezar a la inversa, es decir, con el nivel de protección más alto. Dentro de los 6 equipos de protección personal, para hacer un repaso rápido, tenemos la mascarilla, las gafas, la careta, el mandil o el traje, las botas. ¿Por qué las mascarillas es el comodín del EPP? Porque hoy en día la N95 debe ser de uso exclusivo del personal médico que está en alto riesgo de exposición. Para todo lo demás se aplica la mascarilla quirúrgica o la mascarilla comunitaria, que es aquella que ha sido promovida por el MINSA a través de una norma técnica y que básicamente es un tapaboca más que una mascarilla. A los trabajadores de alto riesgo hay que brindarle estos 6 equipos de protección personal. Obviamente la mascarilla es la N95. A los trabajadores de riesgo alto, a ellos lo único que, a diferencia de los de riesgo muy alto, es botas y la careta. Es lo único que no le entregamos. Le entregamos todo lo demás. Mascarilla N95, le entregamos gafas, le entregamos el mandil, ¿no? Y obviamente los guantes. Respecto a los trabajadores con riesgo medio o riesgo bajo, la norma dice obligatorio entregar la mascarilla. Entonces, verán que existe una desproporcionalidad en los equipos de protección personal, pero eso gira en base al nivel de riesgo. Por lo tanto, algo que debemos resaltar es que el nivel de riesgo es determinante basado en cada uno de los puestos que tiene la empresa para poder saber cuál es la medida de protección más adecuada para un trabajador. El nivel de riesgo obviamente no tiene que ser subjetivo, tiene que tener una valoración técnica basada en el IPER, y ese trabajo conjunto lo hace el médico ocupacional y
el jefe del área de salud, seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que el COVID es un riesgo biológico. Terminado este segundo lineamiento, vamos a pasar al lineamiento final. Este lineamiento final debemos entenderlo como qué hacer cuando tenemos un caso en la empresa. Bueno, la vigilancia de la salud de los trabajadores implica tomarle la temperatura a un trabajador de riesgo bajo, medio o alto, perdón, riesgo bajo o medio. Hay que tomarle la temperatura 2 veces al día, al ingreso y la salida. ¿Quién es responsable de esa función? El médico ocupacional. Se puede asistir a través de las enfermeras, pero el médico ocupacional es el responsable de que esa gestión se ejecute. Tiene que cumplir una labor de vigilancia y supervisión. En los casos de riesgo muy alto, en esos casos, la toma de temperatura es 3 veces. Ingreso, salida e intermedio. Y aquí hay que tomar en cuenta un hecho adicional. Cuando la norma habla de periodicidad de las pruebas COVID, a los trabajadores que realizan labores de alto riesgo, a ellos también le aplica esa periodicidad. Porque, reiteremos, el rango de práctica de las pruebas COVID la determina el médico ocupacional y se le aplica a los puestos más vulnerables o más propensos a contagio. Si ya tenemos el caso, digamos, volvemos al inicio de la exposición, un caso sospechoso, pues definitivamente se deriva a su casa, se le da cuarentena de 14 días, previo análisis del médico ocupacional. Si tenemos un caso que justamente muestra una mayor complicación, hay que avisar inmediatamente a la sanidad o al MINSA, y aquí existe una contradicción respecto a la norma. La norma dice que el empleador puede realizar las pruebas COVID directamente a través de su área de salud ocupacional, pero previamente tiene que convertirse en agente informante. Bueno, este agente informante o agente notificador, hay que pedir obviamente una autorización en el MINSA, la dan inmediatamente, pero ese aviso de notificación está distorsionado, está dentro de la modificación de la norma y discrepa con la norma inicial. La norma inicial hablaba de que había que alimentar el sistema SICOVID para casos de riesgo bajo sospechoso. En este caso, ya con esta modificación de vigilancia, no se limita al caso sospechoso, se limita a todos los casos. Entonces, ante esta contradicción, ¿qué es lo que debemos hacer? Todos los casos reportarlos, absolutamente todos. Y no olvidemos que una obligación implícita de las empresas es hacer la trazabilidad. Si yo tengo un trabajador que reporto como sospechoso, es decir, tiene sintomatología, le hago la prueba COVID. Inmediatamente el médico ocupacional va a hacer la ficha epidemiológica. Adicionalmente tomo los contactos que tuvo la empresa, a esos contactos también le aplico el tamizaje COVID y también tomo sus contactos familiares. Toda esa información se la remito al MINSA, absolutamente toda. Y el MINSA, en coordinación con la empresa, va a decir, bueno, señores, usted tiene la obligación, si en caso es un caso, reitero, sospechoso que está en evolución, a través de su médico ocupacional, hacer una visita en el domicilio de esta persona. Y los 13 días restantes, usted podrá hacer telesalud, es decir, controlarlo, regularlo vía teléfono. Esos son a grandes rasgos los criterios transversales que debe tener absolutamente todo protocolo. Entrar en el detalle de cada uno de ellos creo que motivaría en todo caso a hacer un Zoom, una reunión Zoom por protocolo textil, protocolo agrario. En ICA, reitero, estamos pensando hacer un Zoom sobre protocolo agrario, entrar con mayor énfasis, no obstante que ya hemos desarrollado la parte general. Y eso básicamente sería todo. Como verán, es un tema bastante conciso y la idea es, reitero, poder absolver todas las consultas que ustedes tengan a bien, las dudas e inquietudes, y de esa manera poder resolver los problemas que puedan afrontar. En todo caso, cedo la palabra al doctor Jorge Girao. En caso hayan preguntas que se puedan absolver en esta ocasión, encantado de hacerlo. O si no, obviamente a través del correo electrónico que sale en la pantalla,
Encantado de absorber las preguntas que ustedes quieran formular sobre cualquier tema asociado a la pandemia COVID o tema laboral en general. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, efectivamente, pues los temas laborales hoy en día son los más contingentes en esta situación que atraviesa el país. Quería disculparme que al inicio de la videoconferencia hemos tenido unas ligeras fallas en el audio que han sido esperadas por visto. Y nada, ¿no? La posición de Alfredo ha sido muy clara y en todo caso las preguntas que se han venido ya formulando a lo largo del evento y en la exposición de Alfredo han sido absueltas. Tenemos, Alfredo, si me permites, ahora en vivo, formularé una pregunta que hace una de las invitadas, quien dice lo siguiente: ¿quiénes y dónde se pueden realizar las pruebas COVID-19? Las pruebas COVID las puede realizar el mismo empleador. No se puede hacer un tópico de un día, de la noche a la mañana, pero la idea es que se cree un ambiente, se habilite un ambiente que sea un ambiente aislado, ¿no? Lo puede hacer directamente el empleador, pero previo a ese tamizaje que va a realizar, es indispensable contar, obviamente, con el password o el código de identificación que le dé el MINSA para volverse agente informador, agente notificador. Directamente lo puede hacer. Ahora, había una duda sobre el tema de la compra de las pruebas. Bueno, yo enviaba una alerta sobre cuáles son los laboratorios autorizados. Las empresas lo pueden adquirir de un laboratorio autorizado o directamente del fabricante. Es decir, si tienen la capacidad de poder hacer la compra en el extranjero y remitirla al Perú, eso es totalmente válido. Pero en ambos escenarios es necesario contar con ese, digamos, ID de su código que le dé el MINSA para poder reportar los hallazgos que hagan en el tamizaje al momento de reactivar sus operaciones. Gracias, Alfredo. Excelente, clarísimo. Una pregunta más que también me han formulado por el chat y por WhatsApp es la referida a este grupo de riesgo donde las personas que están consideradas en este grupo de riesgo y que en rigor no podrían ir a trabajar, señala el invitado que ha sido modificada la norma y que permite que ahora sí pueda concurrir bajo su responsabilidad. ¿Cómo puedes explicar este tema? Hasta el día de hoy, revisado el peruano, no existía la declaración jurada. Es decir, es cierto, la norma que modificó señala que los trabajadores podrán asumir su responsabilidad, pero lo deja en suspenso diciendo el Ministerio de Trabajo regulará el tema. Hasta el día de hoy el Ministerio de Trabajo no lo regula. La regulación implica saber qué es el contenido de la declaración jurada obligatoria. Por lo tanto, si al día de hoy tiene un trabajador de grupo de riesgo, así esté una declaración firmada notarialmente, ¿no?, con un audio y con un video que diga, no, yo me hago responsable por mí mismo, eso no tiene ninguna validez legal y por lo tanto está en multa. Hay una pregunta adicional. Si es obligatorio adquirir dentro del kit de medicinas a cargo de la empresa las pruebas COVID. Claro que sí. Por lo siguiente, porque lo que había mencionado al inicio, el tamizaje COVID, llámese prueba de hisopado o prueba rápida, no solo es al momento del reingreso del personal. Estamos en una nueva normalidad. Por lo tanto, cada empresa tiene que tener, disculpen el término, su guardadito de pruebas COVID. Si en caso detecta un caso sospechoso, pues a ese caso sospechoso se le hace la prueba COVID. Es más, en el régimen, y esto no está sujeto a un régimen laboral, es decir, para todos los sectores, la norma matriz dice, usted detecta un caso sospechoso, le aplica el tamizaje COVID, y también le aplica el tamizaje COVID a los contactos que tuvo la empresa. Por lo tanto, tienen que tener, obviamente, pruebas COVID no solo asociadas al ingreso o renovación de labores, sino tienen que tener pruebas COVID, digamos, de emergencia. Si antes tendríamos gasas y alcohol para poder desinfectar una herida o un corte de nuestros trabajadores, hoy en día hay que tener pruebas COVID también dentro del botiquín. Una nueva pregunta, Alfredo. Están viniendo varias. Creo que es importante también para toda la audiencia, porque cada quien puede tener pues, sus propias inquietudes que van a beneficiar para todos.
La siguiente pregunta dice, si antes de efectuar las labores un trabajador es diagnosticado con COVID, ¿es correcto que el empleador lo mande a su domicilio o debe de remitirlo al MINSA? Ahí hay varias variables que hay que tomar en cuenta. Voy a tratar de pasar a limpio la pregunta, ¿en qué sentido? Si tengo un trabajador que se está reincorporando y en el triaje, es decir, el médico ocupacional dice, este es caso sospechoso, y está con signos leves, entonces yo tengo que directamente, la obligación del empleador es decir, cuarentena 14 días, vete a tu casa. Si el médico ocupacional ve que este trabajador presenta sintomatología mucho más aguda, es decir, ya tiene rasgos de ahogamiento, ahí razonablemente el empleador tiene que poner a su disposición los medios para trasladarlo a un centro de salud. Va a depender cómo haya evolucionado clínicamente la enfermedad. Por eso que no existe una respuesta uniforme. Cada hecho, una variable. Cada variable, respuesta distinta frente al caso en concreto. Aquí, quien es, digamos, la persona que determina cómo vamos a reaccionar como empresa es el médico ocupacional. Él es el que determina o da la pauta final. Una nueva pregunta, Alfredo. Nuestro participante dice lo siguiente. La norma habilita al empleador la compra de pruebas rápidas. ¿También habilita la de pruebas moleculares? No, solamente habla de pruebas rápidas, la norma. Las pruebas moleculares hay una complicación. La prueba molecular o hisopado requiere un laboratorio. Entonces no tiene mucho sentido que compre las pruebas, porque no va a poder aplicarlas, porque necesita ir a un laboratorio autorizado. En la ciudad de Ica, el único laboratorio autorizado es el del hospital regional. Entonces, si la empresa lo aplica, va a tener un problema logístico, porque no va a poder canalizar todo a través del hospital regional. Eso no quita que si existe algún laboratorio en la ciudad de Ica especializado en el tema, información de la que carezco, puedan hacerlo. Pero hasta el momento la información que se maneja es, el único laboratorio es el del hospital regional y por lo tanto comprarlas va a ser infructuoso. Hasta el momento solamente la habilitación estaría para pruebas rápidas, ¿no? En el caso de compra directa. Un tema también que uno de los oyentes o participantes nos formula es sobre los médicos ocupacionales. Si existe un déficit de profesionales médicos en las áreas de atención COVID-19, ¿cómo se puede actuar, no? Ese es un tema básicamente de criterios. Toda ley tiene que cumplirse. Y ustedes dirán, pero es imposible. Si hasta hace 4 años la San Marcos tenía 5 plazas para médicos ocupacionales y recién en el 2012, me parece, habilitó 60. Y todavía han salido 3 promociones. No hay más en el mercado. La única forma de intentar o procurar defenderse en ese caso es la siguiente. Tenemos que gritar a los 4 vientos que necesitamos un médico con determinado perfil. Si no existe ese médico, porque estoy casi seguro que no existe porque todos lo tienen las mineras, entonces se contrata al profesional que más se acerca al perfil. Pero ojo, eso queda a nivel discrecional de evaluación de la SUNAFIL. Si la SUNAFIL ve que yo contraté, por ejemplo, tengo más de 500 trabajadores y la norma me dice tiene que ser mínimamente egresado de una maestría en salud ocupacional o medicina ocupacional, si yo contrato a una persona con menor, digamos, expertise profesional, la multa está cantada. No hay forma de salvarse la multa. Pero lo que sí le puedo decir a la SUNAFIL es, mira, yo hice publicaciones en diarios, hice publicaciones en mi página web, hice convocatorias en mi Facebook institucional y nadie cumplía, no habían candidatos. Ante esa circunstancia, ante esa grave amenaza, no podemos dejar al trabajador al aire. Entonces procedo a contratar al profesional que más se acerca al perfil. Cuando venga la SUNAFIL a hacer la inspección, decirle, señor, acá hay una norma que me ayuda, que es la diligencia debida. Yo hice lo humanamente posible por contratar a este profesional. Lamentablemente no hay en el mercado o no soy atractivo. Y eso va obviamente asociado a otros temas que son básicamente duros de recursos humanos. En realidad está asociado a un tema de crecimiento profesional y un tema de sueldos. O sea, ahí sí las empresas tienen que hacer un esfuerzo, porque si quiero contratar a un médico por X soles, que no, está por debajo de la media o simplemente es la media, pues el argumento de decir que agoté los recursos para poder contratar al profesional adecuado, o sea, cae en el saco roto. Si la media es, ejemplo, 4.000 soles, y yo le ofrezco 8.000 o 6.000,
por encima de la media del valor de mercado, yo demuestro plenamente que como empresa hice el esfuerzo económico de contratar a un mejor profesional. Además de la difusión, tipo aviso de utilidades, en diarios locales y tal vez un diario nacional. De esa manera, cuando Sunafil cuestione, diré, yo hice todo lo humanamente posible. ¿Cuál es mi error si no encuentro en el mercado? O sea, ahí hay una atenuante para justamente decir, cumplí con la diligencia debida, por lo tanto no puedo contratar a este médico, primero porque nadie vino, segundo hice el esfuerzo económico, le creé una línea de carrera, pero lamentablemente no hay en el medio, hay una escasez. Es muy semejante a la escasez que existe de asistentes sociales, ¿no? Es bastante semejante a eso, pero esa sería la única salida que tendría una empresa. O sea, hacer el esfuerzo económico, difundir que necesita un profesional de ese perfil. E incluso, mucho más grave que no encontrar perfil adecuado de médico ocupacional son las enfermeras. Si es difícil encontrar un médico ocupacional, es 5 veces más difícil encontrar una enfermera con conocimientos en salud ocupacional. Es mucho más escaso ese personal y el médico la necesita, obviamente, para poder hacer una buena labor en la empresa en materia de vigilancia de la salud. Una nueva pregunta. ¿Cuál sería la posición de la empresa si cuenta con un número considerado de trabajadores que superan el IMC establecido? Ahí, con la dureza de la norma, no hay margen de negociación. Si tengo 100 trabajadores y 99 están con IMC pasado 40, 99 se van a su casa. ¿Eso puede generar problemas en la empresa? No tengo la menor duda. ¿Qué haría para reemplazar a ese personal? Realizo contratos de emergencia. Pero eso me va a generar problemas en la liquidez. Nos está pasando factura, como empresas, no haber tomado medidas de prevención antes de una pandemia. O sea, la obesidad es un tema bastante duro, una enfermedad que nos azota y ningún empleador hizo nada. La gran mayoría no hizo nada. Son pocos los empleadores que tomaron política sobre ese tema. Porque, obviamente, el trabajador decía, están invadiendo mi esfera personal. Pues bueno, ahora no es tanto así. Si no adelgazas, tienes 35% más de morir. Así que es urgente bajar de peso. Hay ropa tendida acá en los panelistas. ¿Qué más? Una siguiente pregunta, Alfredo, para ti. Señala el participante. Empresas con menos de 50 trabajadores, ¿necesita un médico, una enfermera o solo un técnico de enfermería? Menos de 50 necesitan, si mal no recuerdo, una enfermera, no un médico, sino que hay 4 variables ahí. No tengo ahorita la respuesta de la mente, lo que yo me comprometería es darle la respuesta tal cual lo menciona la persona, pero hasta donde logro recordar, porque son 4 niveles, es una enfermera, ¿no? Porque los médicos están básicamente, disculpe, están asociados más a nivel 4 y nivel 5 de empresa. Nivel 4 es más de 100, menos de 500, nivel 5 es más de 500. Entonces, en ellos hay especial énfasis en médicos. Todo lo demás, si mal no recuerdo, son enfermeras y el médico me parece que es rotante, es flotante. La siguiente pregunta es una que ya creo que conocemos y que se da muchas veces en el país. ¿Puede prestar servicio un médico ocupacional a una empresa por recibo de honorarios? No puede. El médico ocupacional tiene 2 opciones. O está en tu planilla como empresa o tienes el servicio tercerizado. No hay de otra. Son las únicas 2 formas, ojo, condicionado obviamente a que exista obligatoriedad de tener un médico en la empresa. Esas son las 2 únicas fórmulas. Tener un médico, o sea, si uno tiene la obligación de tener un médico y lo tiene por recibo de honorarios independiente, sin estar tercerizado el servicio, eso considero que no es viable. Lo que sí es viable es tener las áreas de soporte, digamos, esperimetría, hacer hemogramas, áreas de soporte médico, sí se puede tener como un servicio de locación. Ahí no hay ningún inconveniente. Una siguiente pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad si el médico ocupacional ve que el trabajador está mal o es asintomático y no le da el descanso o la recomendación que por ley señala? Lamentablemente fallece. Ahí hay que tomar en cuenta nuevamente las variables. Primero, tendríamos que tener, si ya es un caso detectado o tiene sintomatología de COVID y la empresa obviamente no le da la licencia, la responsabilidad no puede ser del médico. Será del médico si el médico dice, no, esta persona puede trabajar. Pero si su informe clínico, el médico dice, no, esta persona tiene sintomatología, mi diagnóstico clínico es que debería ir con descanso a su casa, y esa decisión no la cumple el empleador, ahí la responsabilidad recae sobre la empresa, necesariamente sobre la empresa. ¿No? Ahí es muy importante que el médico hile fino, ¿no? Que sea obviamente objetivo y diga, este caso puede ingresar y este otro caso no. Acá hay que tomar en cuenta un hecho importante y que tal vez las empresas aún no lo ven en el horizonte, y es, cabe la posibilidad que si una empresa
digamos, haga esta práctica y luego se vuelve en un centro, un foco de infección, le cierran la operación. Y eso, nuevamente, desde el punto de vista agrario, es mortal, porque el producto no tolera tiempos. El producto tiene un tiempo de maduración específico para salir. Por lo tanto, paralizar en el agro una actividad es condenar a ese lote a pérdida. El cierre puede ser por sector o el cierre puede ser total de la compañía en cuanto a la paralización de sus labores. Por eso la importancia dentro de las medidas de prevención colectiva es hay que sectorizar el tránsito de los trabajadores. Si antes un trabajador se paseaba por todas las áreas, pues eso tiene que ser la excepción, sobre todo en una empresa agraria. Si se pasea por todas las áreas porque así lo disponen sus obligaciones, eso puede generar pues que sea más difícil hacer la trazabilidad de cuáles son sus contactos y cuáles son las personas posiblemente contagiadas por él. Ya vamos acabando con las preguntas. Una siguiente pregunta, Alfredo, es si tengo un fundo en provincia y sus oficinas en administrativas gerenciales en Lima, donde en Lima hay menos de 15 trabajadores, ¿necesita tener médico en Lima y en provincia? ¿O el que esté en provincia puede cubrir ambos requerimientos? ¿Y qué tipo de personal de salud se necesitaría para Lima? Para el caso de Lima, considero que sería una enfermera y para el centro de producción sería un médico siempre y cuando pasen los 100 trabajadores, necesariamente. Si pasan los 500, es totalmente atendible que tenga un médico. Hay que tomar en cuenta que el médico ocupacional no gira en torno a la empresa, gira en torno al centro de trabajo. Es decir, si tengo varias unidades productivas y en cada una tengo 1000, pues en cada una tendrá que haber un médico. O sea, no es un médico por empresa, es un médico asociado al centro de trabajo. Eso es lo que hay que diferenciar. En el caso que propone, reitero, porque está sujeto ahorita a revisión, es en el caso de Lima, si tiene 15 trabajadores, entiendo que sería una enfermera quien podría ver el tema y un médico volante, digamos. Puede mapearlo el médico de la sede productiva, no habría problema porque es un médico volante, pero la sede productiva sí tendría, en la medida que tenga más de 100 trabajadores, necesariamente tiene que haber un médico. En relación a ello, hay una pregunta última. Dice, para una empresa de 500 trabajadores, ¿es válido un médico ocupacional de 8 horas semanales? ¿Y una enfermera debe ser permanente? Ahí hay una complementación, digamos, porque la actual regulación de normas sobre personal médico, que es la resolución 312 del año 2011, hace 9 años, tácitamente ha sido modificada. Están estableciendo nuevas jornadas de trabajo para el tema de la pandemia. 48 horas ya no es el tiempo que debería estar el médico. Ahora la norma creo que habla de 36 horas semanales e incluso habla hasta de guardias. En el caso de la enfermera, también tiene un horario especial de regulación y, reitero, es tanta la información que existe sobre el tema porque ha habido modificaciones que tendría que revisar cuál es el nivel de horas. Aquí existe, lo que yo plantearía en todo caso es hacer un convenio con los trabajadores, porque yo no creo que, la verdad, que la pandemia sea para siempre. Entonces, habría que hacer un memorándum informativo a los trabajadores diciendo, mira, durante la pandemia y hasta que encontremos la vacuna, esta va a ser tu regulación. Después de ello, vuelves a la regulación que señalaba antes de 48 horas semanales, ¿no? La norma, lamentablemente, da a entender que las 36 horas del médico ocupacional es el techo, es el tope. Ahí tenemos un problema. Y por eso lo más preventivo es celebrar este memorándum informativo, reduciendo jornada a enfermera y a médico, pero diciéndole, esto es temporal. Acabado el estado de emergencia y o la pandemia, vuelves a tu jornada de siempre, porque ahorita hay una disposición legal. Alfredo, te voy a formular la última pregunta, el tiempo nos está ganando. Invitamos a todos los participantes, si tuviesen alguna inquietud, que la puedan formular directamente a los correos electrónicos que aparecen al pie de firma de nuestro expositor y también de los panelistas que al inicio de esta videoconferencia han podido saludarlos a cada uno de ustedes. La última pregunta, Alfredo, es la siguiente. ¿Cómo se debe actuar si el trabajador padece enfermedad de alto riesgo, pero está controlado y aparentemente está ok en su salud? Digamos que es una persona así esté controlado, aquí tenemos que optar por el criterio más protector hacia el trabajador. Se va a su casa. Así el trabajador esté controlado, tenga la mejor predisposición de trabajar, e incluso puede ser hasta el más alto directivo de la compañía, el gerente general, porque quiere ver cómo la operación se está desarrollando, lo siento, a su casa. Ahí ni siquiera la evaluación del médico ocupacional va a ayudar. Pónganle el número de martillazo que gusten, el 8º, el 10º, el 20º. El martillazo es sencillo. Estás en la lista, a tu casa, a hacer trabajo remoto. Si no puedes, licencia con goce. Innegociable, inmodificable, y al contrario, es lista abierta. Digamos que este trabajador no tiene
no está en ningún link o ningún punto de listado. Pero el médico dice, no, igual, esta persona tiene un padecimiento que lo expone, lo hace más vulnerable. Mientras no exista la declaración que no regula el Ministerio de Trabajo, no hay mucho que podamos hacer como empresa, tiene que llevarlo a su casa la persona. Lo que puede hacer es control de daños, mitigar daño, ¿cómo? Lo que habíamos manifestado, dándole la licencia con goce de haber y tomar en cuenta que puede canjear vacaciones, adelanto de vacaciones o reducción de sueldo. Un tema para ya cerrar ello y todos lo puedan tener en cuenta, y es, muchas empresas aún no han creo que no han podido tomar conocimiento pleno de que existe un subsidio especial otorgado por Salud. Si ustedes derivan un caso sospechoso de cuarentena y finalmente ese caso sospechoso se vuelve un caso confirmado, ese dinero de sueldo lo asume Salud. Es un subsidio especial creado por Salud. O sea, la regla de que nosotros asumimos como compañía del día 21 hacia adelante los sueldos sigue subsistiendo, pero el día 0 al día 20 lo asume el Estado, pero hay condiciones que tomar en cuenta. 3. Primero, que sea un caso confirmado de COVID, caso médico, diagnosticado como caso confirmado. Segundo, que sea un trabajador que tenga cobertura activa en salud, es el trabajador titular, no la derechohabiente, trabajador titular. Y es decir, que no esté en periodo de carencia, tener 3 aportaciones seguidas dentro del último semestre o 4 como mínimo para el régimen general. Y lo más importante, tener un ingreso que sea menor a 2.400 soles. De 2.400 soles hacia abajo va el subsidio. Pasado ese monto, aún cuando es una persona con seguro regular o una persona con diagnóstico de COVID, el subsidio no se activa y no va a haber forma de recuperarlo. Clarísimo la exposición, las preguntas y las respuestas, y nos sentimos muy contentos de que todos ustedes hayan podido acompañarnos en este webinar regional que hemos organizado en el Estudio Muñiz, en toda la región de Ica y hasta Cañete. Muchísimas gracias nuevamente por participar y esperamos vernos pronto en un nuevo evento o nos puedan seguir por las redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días.